Hola, soy Claudia Rodríguez Torres. En esta clase vamos a ver algunas estrategias para determinar la dependencia funcional entre dos variables. Como vimos en las clases anteriores, el proceso de experimentación consiste en influir sobre un sistema variando algunos parámetros que llamamos de entrada y observar la respuesta del sistema a través de la medida de algunas variables que llamamos de salida. Por ejemplo, en el caso del resorte habíamos visto que las variables de entrada eran las masas que colgábamos y las variables de salida era el estiramiento que sufría el resorte. Y el objetivo es encontrar la dependencia funcional entre las variables de entrada y las variables de salida. Esto matemáticamente se representa con una función, o sea que lo que queremos encontrar es una función matemática que relacione las variables de entrada con las variables de salida. Para encontrar esa dependencia funcional, uno puede basarse en la observación de la gráfica, en algunos casos, o a partir de un modelo físico preexistente. Lo primero que tenemos que hacer para iniciar el análisis o para encontrar esa dependencia funcional, ya vimos que es hacer una representación gráfica. En la representación gráfica vamos a poner en el eje de las abscisas o eje X la variable de entrada, o sea, lo que se llama la variable independiente, o sea, es la variable la magnitud que nosotros podemos controlar. Y en el eje Y, o el eje de las ordenadas, vamos a poner la variable de salida, que se llama variable dependiente, y es la respuesta del sistema. O sea, por ejemplo, en el caso del resorte, la variable de entrada era la masa que suspendíamos, y la variable de salida era cuánto se estiraba el resorte. Cuando representamos medidas experimentales, lo hacemos con puntos, ¿no? Cada punto tiene que tener una barra que indica su incertidumbre tanto en la variable de entrada como en la variable de salida. Y en los ejes vamos a poner el nombre de la variable con sus unidades. La escala o la separación entre las líneas que están en la escala la vamos a elegir de tal manera que los puntos experimentales ocupen toda la gráfica y que no estén concentrados en una pequeña región de la gráfica. Cuando representamos más de un sistema o los resultados de más de un sistema en el mismo gráfico, vamos a usar símbolos o colores diferentes para cada sistema y una leyenda que identifique o que aclare qué símbolo y color corresponde a cada sistema. Y si en el mismo gráfico queremos representar el resultado de un modelo, como por ejemplo el que resulta de hacer un ajuste lineal, entonces en ese caso, como lo que estamos representando es una función continua, vamos a usar líneas llenas, ¿no? O líneas, o curvas, líneas, en vez de puntos, como estoy mostrando acá en este gráfico. Bien, una vez que tenemos la representación gráfica, lo que nos preguntamos es cuál es la dependencia funcional. Cuando los resultados de la medida se alinean, o sea, cuando esa dependencia funcional es lineal, es fácil verlo del gráfico. Entonces, cuando esa relación es lineal, en el gráfico lo podemos identificar fácilmente, como en el caso del experimento del resorte. Y entonces, si vemos que los puntos se alinean, rápidamente decimos, bueno, la dependencia funcional es lineal, propongo esta función, y igual a ax más b, y para determinar los parámetros de esa función, los parámetros que hacen que esa función pase más cerca de todos los puntos experimentales, usamos el método de cuadrados mínimos como ya vimos en las clases anteriores.
Proponemos entonces un ajuste por cuadrados mínimos con una función lineal y obtenemos los mejores valores de A y B para la recta que minimiza, o sea, los valores de A y B que minimizan el chi cuadrado. Pero cuando la dependencia entre esos dos parámetros no es lineal, se hace muy difícil ver de la gráfica cuál es la función que los relaciona, como en este caso. En este caso tenemos el periodo en función de la longitud, periodo del péndulo, perdón, en función de la longitud del péndulo, y así a simple vista es muy difícil determinar cuál es la función que los relaciona. Entonces aquí es donde generalmente nos basamos en un modelo preexistente y en el caso del periodo del péndulo en función de la longitud sospechamos a partir de los modelos físicos que esa dependencia puede ser una función potencial. La función potencial tendría esta forma, ¿no? Y igual a una constante a por x elevado a un exponente n. A y n son constantes y es la variable dependiente, x la variable independiente. En el caso del experimento al que nos estamos refiriendo, el periodo del péndulo, y sería el periodo del péndulo, x la longitud del péndulo. Entonces, en este caso, si sospechamos que esta puede ser la dependencia funcional, ¿cómo hacemos para determinar los parámetros de a y de n que hacen que la curva obtenida pase lo más cerca posible de todos los puntos experimentales? Bien, antes de ir específicamente a cómo encontramos los parámetros a y n, vamos a hacer un repaso de lo que sabemos de la función logarítmica. La función logaritmo, diremos que el logaritmo de un número x en base b es n, si y solo si b a la n es igual a x. Esto dicho en otras palabras sería decir, bueno, ¿cuánto vale el logaritmo en base b de x? Va a ser el número al que tengo que elevar a la base b para que me dé el número x. Esto quiere decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál sería el logaritmo en base 2 de 8? Va a ser el número al que tengo que elevar al 2 para que me dé 8. Ese número es 3, porque 2 elevado al cubo me da 8. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿cuál será el logaritmo en base 10 del número 1? O el logaritmo en base 10 de 100, o el logaritmo en base 10 de 0,001. En el caso del logaritmo en base 10 del número 1, tendremos que pensar en a qué número tengo que elevar al 10 para que me dé 1. Eso es, la respuesta es 0, porque 10 elevado a la 0 me da 1. Para ver cuál sería el logaritmo en base 10 de 100, tenemos que pensar a qué número tengo que elevar al 10 para que me dé 100. La respuesta es 2, porque 10 elevado al cuadrado es 100. Y en este caso, lo que tengo que pensar es a qué número tengo que elevar al 10 para que me dé 0,001. La respuesta es menos 3, porque 10 elevado a la menos 3 es 0,01. De ahora en más, cuando escribamos el logaritmo sin poner la base, siempre nos vamos a estar refiriendo a un logaritmo en base 10. O sea que en lo sucesivo, cuando nos refiramos al logaritmo en base 10, no va a aparecer la base al lado de la función logaritmo. Esta función logaritmo cumple tiene dos propiedades muy interesantes que nos van a ser de mucha ayuda. Una es que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, o sea, el logaritmo del producto de a por b va a ser igual al logaritmo de a más el logaritmo de b, y el logaritmo de un número elevado a la n va a ser igual a n por el logaritmo del número. Entonces, si tenemos una función de este tipo,
una función potencial que es i igual a a por x a la n y aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad, entonces acá nos queda logaritmo de i igual al logaritmo de a por x a la n. Pero si aplicamos esta propiedad, vemos que eso es igual al logaritmo de a más el logaritmo de x a la n. Y si aplicamos esta segunda propiedad en el logaritmo de a por x a la n, veremos que esto es n por el logaritmo de x. Con lo cual nos queda esta función, logaritmo de a más n por el logaritmo de x. Si renombramos al logaritmo de i como una nueva variable i y al logaritmo de x como una nueva variable x y al logaritmo de a minúscula lo llamamos a mayúscula, vemos que tenemos una función lineal. Entonces, la relación entre esta nueva variable i y esta nueva variable x es una función lineal donde la ordenada al origen es a, que es el logaritmo de a, y la pendiente es n, que es el exponente de la función potencial. Y ahora, entonces, el problema se reduce a encontrar los parámetros de una función lineal, que eso ya lo sabemos hacer. Entonces, recordemos que estamos buscando los parámetros de la función potencial que relaciona al período del péndulo con su longitud. O sea, queremos encontrar a y n. Entonces, este era el gráfico del período versus la longitud en lo que se llama escala lineal. Y si tomamos el logaritmo de esta función, vimos que esto va a ser el logaritmo de la constante más n por el logaritmo de la longitud. Por lo tanto, si grafico el logaritmo del período en función del logaritmo de la longitud, ¿no? Y tengo una nueva función, tengo una dependencia que es lineal. Esto lo estoy viendo acá. O sea, estoy graficando mi nueva variable i, que va a ser el logaritmo del período, versus mi nueva variable x, que va a ser el logaritmo de l, y cuando grafico en estas nuevas variables, obtengo una función lineal. Una función lineal donde la ordenada al origen es la a mayúscula, que es igual al logaritmo de a minúscula, y la pendiente es n, que es el exponente de la función potencial. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar, por el método de cuadrados mínimos, los parámetros de la mejor recta, la recta que pasa más cerca de todos los puntos experimentales. Bien, entonces propongo ahora un ajuste por cuadrados mínimos con una función lineal como esta y obtengo la pendiente y la ordenada al origen. Si hago este ajuste por el método de cuadrados mínimos, encuentro para los datos experimentales que yo tengo, que ustedes tendrán que hacer el ajuste para los datos que ustedes tienen, obtengo este valor de n con esta incertidumbre y este valor de a con esta incertidumbre. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los parámetros de la función potencial, porque recuerden que estamos buscando a minúscula y n. El exponente ya lo tenemos, es esto que encontramos acá. El exponente ya sabemos que vale, en este caso, 0,497 más menos 0,05. Pero todavía no tenemos a, ¿no? No tenemos ni a ni la incertidumbre en a, porque lo que tenemos es a mayúscula y la incertidumbre en a mayúscula. Sabemos que a mayúscula está relacionado con el logaritmo de a, ¿no? Porque a mayúscula está relacionado con a, porque a mayúscula es el logaritmo de a, pero todavía no encontramos a. Sabemos que a es igual al logaritmo de a mayúscula es igual al logaritmo de a minúscula, con lo cual, por la definición de logaritmo, sabemos que a va a ser igual a 10 a la a. Entonces, si hacemos esa cuenta, a va a ser 10 a la menos 0,69 y esa cuenta nos da 0,204. Pero todavía no encontramos el error de a. ¿Cómo encontramos el error de a?
Bueno, sabemos que A A minúscula es una función de A mayúscula y conocemos A mayúscula y su incertidumbre, con lo cual lo que tenemos que hacer es propagación de incertidumbres, de incertezas, para encontrar la incertidumbre en delta A. Si hago propagación de incertezas, lo que tengo que hacer es la derivada de A minúscula con respecto a A mayúscula multiplicada por la incertidumbre de A mayúscula, y esa cuenta nos da 0,02. Con lo cual ya tenemos tanto el exponente con el error como el factor que multiplica a L a la N con su incertidumbre, y ya tengo la función potencial completa, que es esta que escribí aquí. Con respecto a las unidades que tienen estas magnitudes, n, o el exponente, es una variable que no tiene dimensiones, se dice adimensional, pero el factor el a, sí tiene dimensiones, y para darnos cuenta cuáles son las dimensiones de ese factor, lo que tenemos que pensar es que deben ser tales que cuando lo multiplique por L a la N, me dé en unidades de segundo. Con eso puedo ver que las unidades de A son segundos sobre centímetro a el valor del exponente n, que en este caso me dio 0,497. Fíjense que dentro del error el exponente n me está dando 0,5, que es un medio. Lo que está diciendo que en realidad lo que tengo es una función raíz cuadrada, o sea, sería a por L a la 1/2, que esto es la raíz cuadrada de L. Vamos ahora a comparar estos valores que nos dieron los factores A y N, o las constantes A y N, con los que obtendríamos a partir de un modelo sencillo. Para eso vamos a proponer, para encontrar la dependencia funcional entre T y L con un modelo físico, vamos a suponer que tenemos que este péndulo es un péndulo donde las únicas fuerzas que están actuando son el peso y la tensión de la cuerda. Vamos a suponer que es un péndulo simple. Esto quiere decir que estamos considerando a la masa que pende como una masa puntual. Esto quiere decir que toda la masa del objeto está concentrada en un punto, que es su centro de masa, donde estamos despreciando la masa del hilo que lo sujeta. Esto se puede hacer cuando la masa del objeto que cuelga es mucho más grande que la masa del hilo. Estamos considerando que el hilo, además de tener masa despreciable, es inextensible, es rígido. Y estamos suponiendo también, vamos a suponer también que la amplitud es pequeña y que estamos despreciando las fuerzas de roce. En esas condiciones, si uno hace el estudio de la dinámica, esto ustedes lo van a ver con mucho más detalle en Física General 1, si es que ya no lo han visto. Si analizamos la dinámica de este movimiento, vamos a llegar a que el período del péndulo solo depende de su longitud, cosa que ustedes verificaron en el experimento anterior. Y la dependencia con la longitud es la siguiente: 2pi por la raíz de L sobre la aceleración de la gravedad. Si lo expresamos en una manera más parecida a la dependencia funcional que presentamos, esto es 2pi por la raíz de G, que esto sería toda una constante, multiplicado por L a la 1/2, o sea, lo que decíamos hoy, la raíz cuadrada de L. Si ustedes hacen la cuenta de lo que da esta constante, verán que esta constante, utilizando G en 980 centímetros por segundo cuadrado, les da 0,2, y que, verán esto, que el exponente que me da 0,5 está próximo
coincide dentro del error con el exponente experimental que encontramos. Bien, con esto terminamos la primera parte de la clase. En lo que sigue vamos a ver cómo darnos cuenta de forma gráfica si la función es potencial y veremos cómo encontrar la dependencia funcional en el caso de otro tipo de funciones.